par de cositas que resonaron en nuestros corazones la semana pasada es que el Evangelio es la realidad de Cristo en nosotros. Ese es el Evangelio. Por eso es que la palabra evangelio o evangelión no se menciona solamente sino a través de sombras y tipos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el evangelio o la buena nueva es la vida de Cristo en nosotros. Entonces, por eso fue que el apóstol Pablo dijo, no es que haya otro evangelio, es que hay gente que perturba. Y nos explicó el pastor Tommy que la palabra perturba en su idioma original del griego lo que quiere decir es mala noticia. La gente se perturba porque al apartarse de la palabra del Evangelio de Cristo, en vez de dar la buena noticia, lo que da es una mala noticia. Entonces, el Evangelio no es mala noticia, el Evangelio es buena noticia. No sé si lo puedes decir ahí conmigo, el Evangelio es buena noticia. El Evangelio, también escuchamos la semana pasada que el Evangelio no es verdadero porque Pablo lo predicó. El Evangelio es verdadero porque el que lo predicó, que fue Pablo, fue fiel a lo que él recibió. No es lo mismo que lo que él predicó a lo que él recibió. Él fue fiel a lo que recibió y eso que él predicó fue lo que él recibió. Por eso es que ese evangelio no es que sea de Pablo, es el evangelio de Cristo plasmado a través de la vida de Pablo. En fin, no hay otro evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es inmutable. Entonces, hoy nos movemos al tema que nos compete en esta preciosa noche, que es el origen divino del evangelio. El origen divino del evangelio. Y escuche, porque no hay mayor peligro para la iglesia desde ese entonces hasta nuestros días que un evangelio mezclado, un evangelio adulterado. Pablo escribe a los Gálatas no porque ellos estaban rechazando a Cristo, más bien había gente reinterpretando a Cristo. Mucha de la gente en Gálatas no había abandonado la fe, más bien habían religiosizado esa fe. Y entienda algo, amado, el evangelio no se pierde de golpe, se diluye poco a poco. ¿Por qué? Porque cuando la gracia de nuestro Señor se mezcla con méritos humanos, entonces deja de ser el evangelio de Cristo para convertirse en otro evangelio. Y usted como yo sabe que hay demasiados creyentes que saben mucha Biblia, pero no viven desde la revelación. De manera que la gente puede estar activa en una iglesia y aún así vivir bajo esclavitud religiosa. Ahora, solamente para ir haciendo embocadura en nuestro espíritu, te pregunto, ¿la vida que estamos viviendo, la estamos viviendo desde lo que Cristo reveló en mí o desde lo que aprendí que es lo que hay que hacer? Cuando yo oro basado en lo que Cristo interactúa conmigo u oro basado en lo que aprendí y me enseñaron. Porque el conflicto, mi familia, en Galacia, en las iglesias del sur de Galacia, no era el ateísmo, era el sincretismo religioso. Los falsos maestros, vuelvo y repito, no negaban a Jesús, más bien decían simplemente que Jesús no era suficiente. Y ese, mis amados, es un peligro grande para la iglesia. ¿Por qué? Porque de hecho es muy sutil, porque no es un pecado visible que todos pueden rechazar o todos pueden hablar de eso o prevenirse de eso. El mayor peligro para la iglesia es la adulteración religiosa que parece llena de santidad, llena de piedad, pero está vacía del poder de la cruz. Y vimos en los primeros versículos, y aún aquí en el verso 11, Pablo defiende su apostolado y lo hace no por orgullo, sino lo hace tratando de conservar la pureza del mensaje. ¿Por qué? Porque si el origen del mensaje es humano,
pues los hombres lo pueden alterar. Pero si el origen de su mensaje es divino, viene del cielo, entonces el evangelio, como terminó diciendo el pastor Tommy la semana pasada, es inmutable. ¿Qué es lo que quiere decir inmutable? Para aquellos que me preguntaron en sus corazones, inmutable quiere decir que no se puede modificar, no se puede arreglar. Por eso el verso 11, si usted tiene su Biblia ahí, yo como buen baby boomer la tengo aquí con las páginas, dice el verso 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Alguien debe decir allí, por revelación. No es una evolución, amado, el evangelio no es el siguiente paso lógico después del judaísmo. El evangelio no es una brillante idea que se le ocurrió al fariseo de fariseos, Saulo de Tarso. El evangelio fue un apocalipsis. Apocalipsis, la palabra apocalipsis del griego apocalipso, que quiere decir quitar el velo, revelación. Y es una revelación doble. ¿Por qué? Porque presenta a Cristo como sujeto y como objeto. De hecho, la palabra apocalipso en el griego original dice la apocalipso de Jesucristo, el apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Eso implica que Jesús es quien da la revelación, pero a la misma vez es el contenido revelado. O sea, la revelación de Cristo es acerca de Cristo. Porque no podemos separar el mensaje de la persona, porque pierde fuerza el evangelio. Por eso cuando Pablo comienza a hablar ahí en el verso 11, lo hace con una autoridad apostólica. Dice, el evangelio anunciado por mí. Y claro, esto lo añado yo acá, damas y caballeros. No es según hombre. No es según hombre. Y rapidito comienza a dar y a traer tres verdades claras. Número uno, Pablo no recibió este evangelio por transmisión humana. Número dos, no lo aprendió por instrucción religiosa. Y vamos a ver los detalles ya mismo. Y número tres, lo recibió por revelación directa de Jesucristo. De hecho, Jesús no solo revela el mensaje, vuelvo y repito, Él es el mensaje. Y existe una diferencia abismal, mis amados, entre saber de Dios y conocer a Dios. Porque saber de Dios se vuelve tradición, pero conocer a Dios es revelación. La revelación te da datos, el evangelio te da una persona. Me gustó lo que dije, así que lo voy a volver a repetir. La religión te da información, data. El evangelio te presenta, te conecta, te une a una persona. Por eso es que decimos que la información sin revelación produce orgullo. ¿Por qué? Porque envanece el ego. Sin embargo, la revelación produce adoración y obediencia. ¿Por qué? Porque es el alimento del espíritu. Tradición sin revelación produce rutina espiritual. Información sin revelación produce orgullo religioso. De hecho, la vida de Jesús fue una vida que vino a confrontar a Israel con su orgullo religioso. ¿Por qué? Porque usted sabe, ¿verdad? Los hermanos que tengo aquí en Zoom, yo les veo la cara de que son gente que leen la Biblia. Y usted sabe que existía la ley de Moisés y existe la ley de Dios. E Israel se infatuó tanto con las experiencias de Moisés que dejó la ley de Dios por la ley de Moisés. Pero la revelación auténtica, y escuche, porque no estamos diciendo que la ley es mala, la ley de Dios es buena. Esa dice el salmista que convierte el alma. Pero la ley de Moisés
esclaviza. Y entienda algo, amado, porque a nosotros acá en Occidente, bueno, algunos, porque hay unos que últimamente se conectan mucho llamando, ¿verdad? Conectarse con las raíces hebreas y entonces piensan que por decir Baruch Hashem o Yeshua HaMashiach y decirlo con cierta modalidad, pues los hace hebreos. Pero la mayoría de las personas en Occidente no tenemos la ley mosaica, pero muchos tienen la ley católica, romana. Otros tienen la ley pentecostés, o mejor dicho, como lo dirían allá en el campo, pentecostar, con la R al final. Pero, pero la revelación auténtica no produce transformación externa, produce transformación interna. Por eso es que decimos que hay personas que saben cantar, predicar y celebrar los Viernes Santos la cruz, pero no han aprendido a vivir crucificados con Cristo. Y uno tendría que preguntarse, ven acá, ¿qué pasaría con mi fe si me quitan el sistema religioso? ¿Qué pasaría con mi fe si lo que yo creía que era como tal, y obviamente los que son participantes, ¿verdad?, de la comunidad Transformados para Transformar, han sido muy enseñados en esa área, pero hay otros que todavía necesitan hacerse esa pregunta: ¿qué pasaría con mi fe si me quitan el sistema religioso que me había sostenido hasta ahora? Avanzando al verso 13 dice: porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo. Esto era un hombre muy celoso de la ley, hermano, en el que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. De hecho, de mis padres, perdón. Pablo está apelando a su pasado y él dice: yo tenía un celo extremo, yo tenía una pasión como poco, yo tenía una obediencia rigurosa, mi tradición me la recibí de mis padres, todo lo que yo hacía, lo hacía bien, según la religión. Pero escúcheme, hermano, Pablo, en aquel tiempo Saulo, lo hacía bien según la religión, pero estaba en contra del evangelio, porque perseguía a Cristo. Cuando tú no tienes esa revelación, tú usas la información para lastimar, para ofender, para apabullar a los hermanos, para perseguirlos. Cuando Saulo tuvo el encuentro con Cristo, Cristo se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y no era que Saulo estaba persiguiendo a Jesús per se, estaba persiguiendo a la iglesia. Y cuando perseguimos a la iglesia por falta de revelación, perseguimos al mismo Cristo. Y esa es una de las características de la religiosidad. Perseguimos a los hermanos en vez de edificarlos. La conversión de Pablo no fue una reforma moral, fue una intervención divina, fue un apocalipsis. ¿Por qué? Porque el problema no era que Pablo fuera malo. El problema era que Pablo estaba convencido, él creía que era súper bueno. Y la religión, amado, el peligro de la religión es que puede producir una disciplina sin vida. Y entiéndame algo, amado, por el amor de Dios, le está hablando una persona que lleva tantos y tantos años en el ministerio y ha visto, y no solamente ha visto, ha participado también, porque hay que ser honesto, de cosas en donde por causa de un nombre, por causa de una denominación, construimos barreras y se nos olvida que el evangelio no es otra cosa que Cristo en nosotros y que el evangelio no mejora al viejo hombre. El evangelio lo da por muerto. Y por eso es que demasiados creyentes viven frustrados, se cansan en su servicio a Dios. ¿Por qué? Porque están intentando santificar lo que ya Dios crucificó. Están tratando de mejorar lo que ya Cristo
crucificó en la cruz. Y uno tiene que preguntarse, ven acá, esta fe que yo vivo, este cristianismo, ¿lo estoy viviendo en mis fuerzas o lo estoy viviendo en la fuerza de Cristo? Mira cómo Pablo dice en el verso 13, él dice, yo perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Y más, no solamente la perseguía, la asolaba. Y después se acuerda un poquito del celo que tenía. Él dice, y en el judaísmo yo aventajaba mucho. O sea, que si estamos hablando de pentecostal, el tipo era súper pentecostal. En ese sentido, Pablo no era un buscador de la verdad. Cuando Cristo lo encuentra camino a Damasco, Saulo, era un enemigo activo de la gracia. Y su vida estaba velada, estaba blindada, estaba, como dicen en inglés, blindfold. Tenía un velo, pero más que un velo tenía una máscara puesta. Y estaba cegado por el celo religioso. Él estaba convencido de que su violencia era santidad y era servicio a Dios. Y que él podía decir, maten a Esteban, y podía detrás decir, aleluya, gloria a Dios. Estaba cegado por el celo religioso y estaba cegado también por el mérito propio. Porque su currículum religioso era impresionante. El tipo, como dice el pastor Tommy, de vez en cuando el tipo fácilmente pudo haber aplicado para ser la cuarta persona de la Trinidad. Y si alguien tan hundido en el sistema religioso de mérito pudo ser transformado solo por la gracia, entonces el sistema de méritos, amada familia de la fe, ha muerto. Su conversión, la conversión de Saulo no fue una mejora moral, fue una resurrección espiritual. Y yo le digo a los santos que están escuchando esta palabra, prepárese, porque viene un tiempo en donde el velo se va a caer en muchos lugares, y gente que usted no creía, gente que usted no pensaba, gente que perseguían a la iglesia, que siempre vivían peleándose con todo el mundo, Dios les va a quitar la venda, les va a resplandecer la luz del evangelio y van a decir, ¿sabes qué? Voy a resucitar, esta es la vida que siempre había estado anhelando y llegó para quedarse en el nombre del Señor. El evangelio no viene a arreglar el viejo hombre, viene a crucificarlo para que Cristo en nosotros sea la esperanza de gloria. Ahora mira cómo dice el verso 15 en adelante, amado. Vamos a hacer algo, amado. Vamos a ponernos ahí un poquito los cinturones, porque lo que viene a continuación es una cosa maravillosa, hermano. Mira el verso 15, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Se fue para el otro lado de donde estaba Jerusalén y volví de nuevo a Siria, a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, 2 semanas prácticamente. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, que era, ¿verdad?, el presidente del concilio, el hermano del Señor, el hermano carnal del Señor, Jacobo. En esto que os escribo aquí delante de Dios, que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorifican a Dios en mí. Escuche esto, hermano, porque Pablo no fue a Jerusalén primero. ¿Por qué? Porque si iba a Jerusalén, las personas iban a decir que su autoridad necesitó la aprobación humana. Él dice, en este recorrido, primero fui a Arabia, después fui a Damasco, me interné en Siria y de Damasco fui a Cilicia. Ahora, repasemos este texto clave. Él dice en el verso 16, cuando le plujo al Padre revelar a su Hijo en mí.
a principio del verso 16. Fíjese que él recibió la revelación. Él no solamente recibió revelación, él recibió revelación en él. Revelar a su Hijo en mí, no solo a Pablo, sino en Pablo. Porque Dios no revela a Cristo para que repitamos las cosas, sino para que lo encarnemos. La única razón de la revelación es encarnar y vivir esa vida. Por eso yo digo, amado, mucha gente depende demasiado de los sistemas para funcionar, y la dependencia excesiva de los sistemas pueden apagar la revelación. Formación es importante, pero la formación ni la estructura jamás podrá sustituir la intimidad o la vida personal con Cristo. Por eso es que en la iglesia del siglo XXI tenemos muchos líderes muy bien entrenados, pero muy poco revelados. Hay mucha estructura, pero poca vida de Cristo. Y no es, mi silencio no es porque no tenga nada que decir, es porque quiero darle un segundo en lo que digiere lo que yo acabo de decir, porque yo reconozco que lo que acabo de decir es un poco fuerte, amado. Hay muchos líderes muy bien entrenados, pero con muy poca revelación. Digo, parecería que tienen mucha información. De hecho, información es tan fácil, se adquiere tan fácil como en un libro. En un libro tú adquieres alguna información. Hoy día, muchachos, la plataforma de YouTube está llena de excelentísimos predicadores. De hecho, dentro del cristianismo, muchos de los creyentes están prefiriendo a los motivadores por encima de los predicadores. Pero escúcheme bien, amado, porque en el entrenamiento de la información no hay revelación. Y si no hay revelación de Cristo, no hay vida de Cristo. Por eso cuando el apóstol Pablo recibe la revelación en el verso 16, cuando a Dios le plujo revelar a su Hijo en mí, luego él dice, yo no consulté rápido con carne y sangre, ni subí a Jerusalén. Es lo que está diciendo, que después de su encuentro con Cristo, no buscó la validación de los pilares de la iglesia, Pedro, Jacobo, Juan. Solamente vio a Pedro, pero estuvo con él 15 días, dijo. ¿Por qué? Porque él quería demostrar que su autoridad, y por eso se lo dice a los Gálatas, mi autoridad no es delegada por los hombres. Se fue a Arabia, a un lugar donde se retiró por un par de años, por un tiempo, donde la doctrina, él no rápido sacó la cámara para hablar la doctrina. Su doctrina fue procesada en la intimidad, no en las plataformas. Por eso cuando Pablo dice, revelar a su Hijo en mí, usted no puede tomar esas palabras livianas, mi hermano. Eso hay que abrazarlo, internalizarlo, que esa palabra se nos meta por los poros hasta el tuétano. Porque una cosa es saber de Cristo, otra cosa es vivir a Cristo. Y la revelación, vuelvo y repito, no solamente es externa, es interna. No es un libro, es una vida. La iglesia glorificaba a Dios no por la elocuencia de Pablo, sino por la evidencia de Cristo en él. Por eso es que en el verso 24, cuando termina ese capítulo 1 del libro de Gálatas, dice, y glorificaban a Dios por causa de mí, pero no era realmente por la elocuencia o porque él era el líder ungido y ahora había que seguirlo a él. No, es que la evidencia de Cristo estaba en él. El Hijo había sido revelado en Pablo. ¿Por qué? Porque la autoridad espiritual no nace desde una posición, nace de una revelación personal. Me gustó lo que dije, así que lo voy a volver a repetir. La autoridad espiritual no nace de una posición que te dan en una iglesia, de un carnet que te da un concilio, de un diploma que te cualifica. No, hermano. La autoridad espiritual nace de una revelación personal. Y eso se sabe porque tú no solamente hablas de Cristo, pero tú vives a Cristo, tú modelas a Cristo, tú amas como Cristo. Ya no vives tú, vive Cristo en ti. Y eso lo vamos a ver en el próximo capítulo, en el capítulo 2, cuando Pablo dice, ya no vivo yo,
vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso, amado, quiero ir aterrizando esto. Y quiero que entendamos en esta noche que en este primer capítulo el apóstol Pablo nos ha venido hablando. Y obviamente está dirigido a la iglesia de Gálatas, pero como toda carta paulina, es una autoridad doctrinal a la iglesia. El cristianismo no es una religión de autor, ni es una tradición que se hereda como un apellido. El maravilloso evangelio de la gracia no es un invento de Dios. ¿Por qué? Porque como decía Pastor Edwin el domingo pasado, en la enseñanza en la iglesia Vida Real, era el misterio oculto. Cristo era el misterio oculto desde antes de la fundación del mundo. No era la última carta debajo de la manga. Fue la intención desde antes que se establecieran los cielos y la tierra y el firmamento. ¿Por qué? Porque Dios preparó el evangelio como una interrupción de la eternidad en el tiempo de la tierra. Y eso es lo que es el evangelio. Una irrupción, una invasión de lo eterno en el tiempo. Por eso cuando Jesús enseña a sus discípulos, le dice, ustedes van a orar así y van a decir, venga tu reino, que la tierra sea como es en el cielo. Que en el tiempo se viva lo que se vive en eternidad. Que se manifieste en nuestra vida bios lo que hay en la vida zoe. ¿Qué hicimos nosotros? Recibimos el evangelio y lo convertimos en ritual, en regla, en mérito. Y empezamos a decir, wow, este ora 2 horas, este es bueno. Wow, Y comenzamos a formar, como dice el obispo Picón, un Frankenstein. Comenzamos a tomar pedazos que nos gustaban y a empatarlos en el cuerpo. Y vamos a sacar de acá para curar esto acá. Y dejamos de predicar el evangelio. Y si permitimos que el esfuerzo humano entre en la ecuación del evangelio, dejaremos de predicar el evangelio que predicó Pablo y comenzaremos a predicar otro evangelio. La autenticidad de nuestra fe, amados, escúcheme esto, la autenticidad de nuestra fe no se mide por cuánto hacemos. Mira cómo Pablo lo dice en 1 Corintios 13. Pablo dice en 1 Corintios 13, si yo tengo lenguas humanas y tengo lenguas angelicales y no tengo amor, ¿por qué? Porque usted puede hablar lengua, usted puede danzar, como decían los pentecostales, como corderitos de la manada, y no tener amor, ser un orgulloso. De hecho, dice más Pablo en esa 1 Corintios 13, él dice, si diese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo amor, ¿qué quiere decir eso, mi amada familia? Eso quiere decir que usted puede hacer obras de aparente piedad y no vivir en Cristo. Porque amor, así como gracia, no es un mensaje, es una persona. Cristo es la gracia. Cristo es el amor. Cristo no es un mensaje. Cristo es una persona. Cristo no es un maestro. Cristo es la vida, mi familia. La vida. Por eso quiero ir cerrando e invitando a todos los hermanos que están conectados a una reflexión profunda. Evaluemos si lo que yo necesito no es un mejor sistema de cristianismo, si lo que yo necesito es una revelación renovada de Cristo todos los días, todos los días, todos los días. Pablo comparte con la iglesia de Galacia y le dice, ¿sabes qué? Lo que yo predico no es según hombre. ¿Por qué? Porque los hombres, desde Adán para acá, de hecho, el mismo Pablo dijo en una ocasión, en Adán todos mueren. ¿Qué quiere decir eso? Que en Adán, recuerde que muerte para Dios no es lo que es muerte para nosotros. Para nosotros muerte es dejar de respirar. Para Dios es separarse de Él. Por eso es que alguna gente, tú les dices, dicen de la siguiente manera. Tú sabes que Dios le dijo a Adán que el día que comiera del árbol, ese día moriría. Sin embargo, comió del fruto y no murió instantáneamente. No, erróneamente. Instantáneamente se murió. ¿Por qué? Porque instantáneamente se separó de Dios.
Eventualmente su cuerpo físico también murió. Pero la muerte de la que hablaba el Señor, el día que comieres del fruto, ciertamente morirás. En ese día, en ese momento, en ese instante que Adán comió del fruto, en ese día se separó de Dios, por lo tanto murió. Por eso decía el mismo apóstol Pablo, en Adán todos se separan, en Adán todos mueren. Y amado, yo sé que mucha gente está súper bien intencionada, pero mi amado, si Cristo no es visto en nuestras vidas como debe ser visto, estaremos tratando de revivir al primer Adán en vez de disfrutar al postrer Adán resucitado. Padre, en esta noche líbranos de cualquier versión y de cualquier mensaje que no sea el verdadero evangelio. Nuestra meta, Dios mío, no es tener de millones y millones de oyentes a través del mundo. Nuestra meta no es impresionar a los diferentes líderes gobernantes de las diferentes naciones. Nuestra meta no es ni tan siquiera, Dios mío, arrasar en la economía o arrasar en la aprobación pública. Nuestra meta es una sola, Padre. Nuestra meta es que cuando nos escuchen, nos miren y nos observen, vean a tu Hijo, Cristo en nosotros. No un mensaje, una vida. No un mensaje de amor, una demostración de amor. Gracias, Padre. Queremos vivir no una vida mejorada, queremos vivir una vida transformada por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén.